La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Hoy, mis queridos amigos, tengo muy buenas noticias para ustedes. Estamos a punto de describir en forma maravillosa, mis queridos amigos, el gobierno mundial que se acerca sobre la faz de la tierra. Un gobierno mundial que traerá la solución a todos los problemas del género humano. Y estas son buenas noticias, porque también les he anunciado en programas anteriores que se acerca una tercera guerra mundial. Pero esa será la última, mis queridos amigos, y después habrá un reino de paz, del cual les quiero hablar hoy. Les quiero hablar de buenas noticias en el horizonte para el género humano, mis queridos amigos. Buenas noticias que se nos ordena anunciar de antemano para los que crean y se conviertan de sus caminos, mis queridos amigos, y decidan seguir el camino de Dios, el camino que Cristo vino a enseñar, y también para los que aún no estén convencidos. Entonces esto les sirve como un testimonio de que se anunció un reino venidero, mis queridos amigos. Hoy los quiero llevar a la lógica de la Biblia, que es el texto que utilizamos en este programa, y por eso les pido a ustedes, mis queridos amigos, que utilicen la Biblia que tienen en casa, tráiganla, apunten estas escrituras, porque vamos a ver una secuencia lógica basada en esta palabra, mis queridos amigos, que yo estoy prácticamente seguro que todos ustedes tienen en casa. Los invito, como hemos hecho a manera de introducción, para presentar la perspectiva que queremos que hoy ustedes entiendan, mis queridos amigos, que se dirijan al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos anuncia lo que habrá de ser el futuro para el género humano sobre la faz de la tierra. Véanlo ustedes en el capítulo 3 y versículo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado utilizando esta escritura a manera de introducción en los últimos programas para presentar un panorama y una secuencia lógica basada en la palabra de Dios que ustedes pueden verificar en sus propios hogares, mis queridos amigos. Yo no puedo extender mi mano ahí y tratar de cambiar lo que está ahí, pero ustedes pueden verificar que lo que se les dice aquí está ahí escrito para un testimonio y una perspectiva que ustedes, mis queridos amigos, deben de tener acerca del futuro. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro aquí nos anuncia lo siguiente. Jesucristo acababa de ascender a los cielos. En el capítulo 1, como se los he explicado anteriormente, se describe el ascenso o la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y poco tiempo después el apóstol Pedro nos dice estas palabras para anunciarnos que habría de regresar tal como Jesucristo mismo lo anunció, que vendría sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, mis queridos amigos. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice aquí el apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse viene de la palabra griega en la cual fue escrito este texto, metanoeo o metanoneo, que significa cambio. De ahí viene la palabra metamorfosis, es un cambio. Convertíos, la palabra misma lo indica, es cambiar, mis queridos amigos. ¿Por qué? La ley que va a regir al mundo dentro de poco tiempo es la ley de Dios. Y toda infracción en contra de esa ley, la palabra de Dios la define como pecado. Y quiero que ustedes mismos vean la definición en sus propias Biblias, mis queridos amigos, porque aquí queremos transmitirle lo que está escrito ahí y que ustedes pueden verificar en su propio hogar. Por un momento, antes de continuar aquí, quiero que tengan en cuenta este concepto que es de crucial importancia, porque habrá una nueva constitución mundial, mis queridos amigos, un nuevo gobierno mundial basado en las leyes de Dios.
Y es necesario saber entonces por qué Dios nos exige que nos arrepintamos y nos convirtamos para poder vivir bajo esa nueva constitución, esa nueva plataforma gubernamental que va a regir al mundo entero, amigos míos, por extraño que parezca. Pero se los estoy describiendo aquí de antemano como buenas noticias para los que tengan oídos para oír. Si ustedes me guardan esta escritura aquí, voy a aclarar lo que significa arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse, convertirse, quiere decir un cambio, es lo que el apóstol Pedro nos exhorta a que hagamos aquí. Si ustedes buscan la primera epístola del apóstol Juan, y si voy demasiado rápido de una escritura a otra, ¿por qué hacemos esto, amigos míos? Porque queremos que sea la Biblia la que les hable a ustedes. Nosotros únicamente conectamos los pensamientos y se los transmitimos, que ustedes los pueden verificar ahí en su propio hogar. En el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo, en el capítulo 3 de la primera epístola, en el versículo 4 está escrita la definición de pecado que ustedes pueden verificar en sus Biblias. Dice aquí el apóstol Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Esta es una definición de crucial importancia para entender lo que significa arrepentirse y convertirse. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, mis queridos amigos. La ley que va a ser instaurada a escala mundial, por extraño que parezca, porque esto no se ha anunciado por mucho tiempo, mis queridos amigos, y muchos lo han dejado en el olvido o se ha cambiado este mensaje, pero ustedes pueden verificar que está escrito en sus Biblias. Una vez más, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas, y aquí tenemos el apóstol Juan escribiendo hacia el año 95, tal vez cerca del año 100, casi 70 años después de la muerte de Cristo. El apóstol Pablo murió en el año 68, poco antes de la destrucción de Jerusalén y del templo por el ejército de Tito, hijo del emperador Vespasiano. Y aquí tenemos casi 30 años después, mis queridos amigos, el apóstol Juan describiendo que el pecado es infracción de la ley, lo cual nos confirma las palabras de Cristo. Él no vino a abolir la ley ni los profetas. Entonces, por eso se nos exhorta aquí, volviendo al capítulo 3, versículo 19, mis queridos amigos: así que arrepentíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos quiere decir cambiar, metanoneo, de donde viene la palabra metamorfosis, un cambio, una transformación para empezar a andar por otro camino, la senda estrecha que conduce a la vida, como Jesucristo mismo se lo dijo a aquel joven rico que le preguntó: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, o sea, apártate de la infracción de los mismos, porque los mandamientos son la ley de Dios, mis queridos amigos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí lo tienen clarísimo. Arrepentirse es cambiar de camino, dejar el camino del mundo, dejar el camino al cual nos impele nuestra naturaleza, amigos míos, negarnos a nosotros mismos, seguir las pisadas de Cristo, que nunca pecó, pero que vino a cargar con las transgresiones nuestras para que nosotros pudiéramos cambiar y perseverar en ese camino hasta el fin. Y los que lo hagan entran en un pacto personal con Él y van a ser los que van a regir este mundo, porque han sido fieles a esa nueva constitución que está escrita en los que verdaderamente se arrepienten y se convierten en el corazón y en la mente. Asombroso, mis queridos amigos, los que se deciden a cambiar y a seguir lo que va a ser instaurado a escala mundial desde ahora, entran en un pacto. ¿Dónde está escrito ese pacto? Amigos míos, se llama el nuevo pacto. Una vez más, una prueba dentro de sus propias Biblias de que la ley no fue abolida. Y lo ven ustedes. Volvamos ahora, después vamos a ir analizando estas palabras del apóstol Pedro y dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos, mis queridos amigos, capítulo 10, ahí está descrito el nuevo pacto. Es el pacto entre Jesucristo, el gobernante supremo, y los que van a gobernar con Él, que van a recibir autoridad sobre las naciones. Capítulo 10 del libro de los Hebreos. Apunten esto, amigos míos. Ahí está, para que les sirva a ustedes de testimonio. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes.
Acuérdense que la transgresión de la ley es el pecado y que Dios nos ordena convertirnos para poder entrar en esa maravillosa época que se acerca y que va a ser regida por la ley de Dios. Va a ser la plataforma gubernamental, lo vamos a ver demostrado en un momento, mis queridos amigos. Y desde ahora hay gente que se está preparando, asimilando en sus entrañas esa ley, siendo fiel, aprendiendo a sentir, aprendiendo a pensar y a actuar de acuerdo con ella. Una transformación, un arrepentimiento, una conversión, mis queridos amigos. Una vez más, capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no en tablas de piedra, ya no afuera del ser humano, sino adentro del corazón mismo, en las entrañas mismas, prueba de que es una transformación que viene desde lo más profundo del ser humano, dada por Dios, en los que quieren verdaderamente entrar en ese pacto con Él. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa es la constitución del mundo que se acerca, amigos míos. La constitución política y gubernamental. Van a ser los 10 mandamientos, por asombroso que parezca, mis queridos amigos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ven ustedes cómo los conceptos se van uniendo y van formando un cuadro. Vimos en 1 Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley y vemos que hay un nuevo pacto según el cual Dios escribe las leyes en la mente y en el corazón, lo cual significa, mis queridos amigos, que la persona tiene que llegar a con una metamorfosis, un cambio profundo en su propio ser y aprende a sentir, aprende a pensar y aprende a actuar de acuerdo con esa constitución que va a regir al mundo, mis queridos amigos. Ahora volvamos otra vez al capítulo 3 y versículo 19, mis queridos amigos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que arrepentíos y convertíos. Ahora estamos viendo el cuadro un poco más claro para que vean la riqueza del contenido que se nos presenta aquí en unas pocas palabras y como la Biblia misma se va explicando ella misma. Yo únicamente hago es guiarlos a ustedes dónde está la explicación, respetando el contexto del cual se está hablando, para que sean borrados vuestros pecados. O sea que la persona se convierte y se escriben las leyes en la mente y en el corazón y los pecados son olvidados porque tiene que empezar a caminar según ese camino estrecho, amigos míos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mundo de mañana que va a ser instaurado a escala mundial. Tiempos de refrigerio, porque por fin habrá paz mundial cuando sea la ley de Dios la que rige los destinos de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y es una ley que produce paz, mis queridos amigos. Jesucristo le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico le preguntó, y son palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie puede abolir lo que Cristo le dijo al joven rico, mis queridos amigos. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 35. Perdónenme que les lance todas estas escrituras, pero quiero dejar respaldado por la palabra de Dios cada concepto que trato de explicarles a ustedes, amigos míos, con todo cariño. Aquí dice capítulo 24, versículo 35 del Evangelio de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, si ustedes van al capítulo 19 del mismo Evangelio, Jesucristo mismo hablando, el cielo y la tierra no han pasado. Estas palabras son vigentes hoy, mis queridos amigos. Dice, vino uno, capítulo 19, versículo 16, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La vida eterna es la que van a tener los que van a regir el mundo que se acerca. Mis queridos amigos, seres que van a ser transformados en seres espirituales después de que ellos físicamente han tenido una transformación interna por ser fieles a ese pacto que es escrito en la mente y en el corazón. Amigos míos, esa es la simple verdad. Y hay quienes están preparando ahora y se llaman los santos. Asombroso, el santo no es el que tiene una aureola o que hay una estatua en algún lugar, sino la misma Biblia define lo que son los santos, los que van a regir al mundo de mañana. Amigos míos, les voy a dar la definición. Ahí está en sus Biblias. Busquen Apocalipsis 14, 12. La misma Biblia nos dice que Dios nos revela un poquito aquí y un poquito allá, pero hay que tener entonces esa clave para poner esos conceptos diferentes en un solo cuadro y poderlos ver claramente, mis queridos amigos, cómo se va
elucidando los significados que Dios tiene en esta palabra. Entonces veamos en el capítulo 14 y versículo 12 del Apocalipsis la definición de lo que es un santo. El santo es el que ha entrado en un pacto con Dios y ha dejado de infringir las leyes de Dios y empieza a obedecer, y Dios le escribe la ley en la mente y en el corazón. Veámoslo, capítulo 14, versículo 12. Este es el libro del Apocalipsis, una prueba más de que Cristo no vino a abolir la ley ni los profetas. El Apocalipsis está lleno de citas de los profetas y está lleno de esta necesidad de un cambio y de sujetarse a la ley de Dios. Capítulo 14 y versículo 12 del libro del Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, quiere decir la perseverancia. Los que guardan, ahí está la definición, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que es una combinación entre la fe y esa obediencia, porque la fe sin obras es muerta, como lo afirma el apóstol Santiago, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Mis queridos amigos, 14:12, ahí está la definición de lo que son los santos, y son los que van a regir al mundo, porque habrán sido fieles a la Constitución que va a regir al mundo entero. Desde ahora se está produciendo una transformación interna. Y vean ustedes en el libro de Daniel cómo se predice esas personas que ahora, y ustedes están invitados, amigos míos, a ser parte de ese grupo de personas que verdaderamente se arrepienten, se convierten y van a ser parte de ese reino futuro, mis queridos amigos. En el capítulo 7 del libro de Daniel, que de hecho ahí se anuncia el Evangelio también, capítulo 7, versículo 27. Vean ustedes cómo se va cuadrando aquí todo esto. Los santos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son los que andan en un camino que no es la transgresión de esa ley y los pecados quedan atrás, o sea que cambian de vida. Y vean ustedes que se están preparando para regir al mundo. Ahí lo tienen escrito en sus Biblias, capítulo 7, versículo 27 del libro de Daniel. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, aquí en la tierra, mis queridos amigos, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ahí lo tienen, léanlo otra vez. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. La Biblia se interpreta a sí misma. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que combinan la fe en Dios con el respeto a sus designios y a sus principios debajo de todo el cielo, cuyo reino, una vez más, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que se están preparando para regir al mundo con esa misma ley, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Amigos, ahí lo tienen en sus propias Biblias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y entre tanto les voy a ofrecer absolutamente gratis un libro que se llama Los 10 Mandamientos, que se los mandaremos absolutamente gratis, con todo cariño, amigos míos, para que ustedes estén enterados de cuál es la constitución del mundo de mañana, del mundo nuevo que se acerca, donde habrá paz mundial. Lo vamos a ver en un momento. Gracias a esta ley, mis queridos amigos, se los mandaremos absolutamente gratis. Aquí se respeta lo que está escrito en sus Biblias, únicamente que se explican las aplicaciones prácticas de cómo hoy podemos vivir de acuerdo con esta ley y prepararnos para la nueva constitución que va a regir al mundo entero desde ahora. Y si somos fieles y cambiamos y nos convertimos, seremos parte de los gobernantes del mundo de mañana. Por asombroso que parezca, se los he señalado en sus propias Biblias, en el libro de Daniel, y Jesucristo mismo lo repite una y otra vez. Y vamos a seguir en la segunda parte explicando estos temas, mis queridos amigos. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a continuar con este programa futurista que nos anuncia de antemano, como les dije, amigos míos, la constitución del gobierno que va a regir al mundo entero.
La gente dice que Jesucristo es Rey de Reyes, pero no entiende verdaderamente qué es lo que eso significa. Es algo bastante literal, mis queridos amigos, como vamos a ver aquí. Él vino a anunciar el arrepentimiento, que es el cambiar, dejar de infringir sus leyes, que jamás han sido abolidas, mis queridos amigos, que perduran para siempre para traernos paz, para traer armonía, para traer amor a la faz de la tierra, lo que el ser humano jamás ha conocido a escala mundial, mis queridos amigos. Por esa razón, Jesucristo, que vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios, cuando un joven le preguntó cómo podía entrar en la vida, en el capítulo 19 y versículo 16 del libro de Mateo, veamos las palabras de Jesucristo. Ya les dije, el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Estas palabras son válidas hoy, mañana y por siempre, mis queridos amigos, aunque pasen el cielo y la tierra. Capítulo 19, versículo 16 del libro del Evangelio de Mateo. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias de un gobierno mundial que por fin traerá la solución a todos los males morales, políticos, gubernamentales, ecológicos, agrícolas, etcétera, que hoy afligen y afectan a todo ser humano en una manera o en otra. Veamos aquí, amigos míos, la esencia de lo que va a ser ese gobierno. Jesucristo mismo se lo dice al joven rico cuando le pregunta, capítulo 19, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, quieres ser esa dimensión de seres inmortales que van a regir al mundo, como ya se los mencioné, se llaman los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que creen en estas palabras que se van a cumplir, mis queridos amigos. Guarda, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El camino estrecho que lleva a la vida son los mandamientos, amigos míos. Él mismo lo dijo en el capítulo 7, versículo 13, palabras de Jesucristo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Son las infracciones a la ley de Dios. Son muchas, es fácil, basta dar rienda suelta a los instintos primarios carnales del ser humano. Y muchos son los que entran por ella, la mayoría de las personas hoy en día, mis queridos amigos. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan, el camino es estrecho. Y el joven le pregunta, ¿qué bien haré para entrar en la vida eterna? Jesucristo le dice, si quieres entrar en la vida, en otras palabras le está diciendo, si quieres seguir la senda estrecha que lleva a la vida, guarda los mandamientos. Ahí está, la Biblia se interpreta a sí misma, mis queridos amigos, un poquito aquí y un poquito allá. Ahí tienen el cuadro, la senda estrecha son los mandamientos de Dios y los que los guardan y se convierten y dejan de infringirlos y les son escritos en el corazón y en la mente como un nuevo pacto, amigos míos, van a ser los que van a regir al mundo con Jesucristo de acuerdo con esas mismas leyes a los cuales han sido fieles desde ahora y tienen que perseverar en ese camino estrecho hasta el fin. Vamos a verlo en un momento, mis queridos amigos. Entonces dice aquí en el versículo 17 del capítulo 19, dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, porque esa vida futura aquí en la tierra va a ser regida por esa ley, amigos míos. Se lo voy a demostrar más y más y más, por lo menos. Si no me creen, amigos míos, les queda el testimonio. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás. Imagínense cuando esa ley sea instaurada a escala mundial y haya una autoridad suprema que va a regir al mundo desde Jerusalén y no se pueda matar. Porque Cristo tiene todo el poder, amigos míos, y la gente va a entender y se va a arrepentir y va a cambiar. Y nadie mate, pues se acaban las guerras, se acaban los homicidios, se acaban los crímenes. Fíjense nomás, amigos míos, si esta es la solución o no es la solución. La única que puede traer paz, tiene que haber alguien que pueda poner en ejecución estas leyes a escala mundial, y el único que tiene el poder para hacerlo es Jesucristo, con los que hayan sido fieles a Él desde ahora. No adulterarás. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué aumenta el crimen? Porque los hijos son abandonados,
por padres adúlteros, mis queridos amigos, y Dios nos llama a que nos arrepintamos y nos convirtamos si queremos entrar en la vida y en el mundo de mañana. Eso no va a ser permitido. Imagínense, la familia es la célula de la sociedad. Donde no hay adulterio, ¿qué pasa? Se fortalecen las familias, los hijos crecen en un ambiente sano y reciben el ejemplo de los padres, pero si los padres están infringiendo esas leyes, ellos también las van a infringir y el mal se reproduce como hoy lo estamos viendo en todos los rincones del mundo y instigados desde luego por los espectáculos, por la televisión, por el cine, mis queridos amigos. Eso tiene los días contados, mis queridos amigos. Así es, se los digo, y cuando ustedes vean esto cumplido, se van a recordar. No hurtarás. ¿Qué tal un mundo donde nadie hurte? Este es el camino de la paz, amigos míos. Donde nadie robe, donde nadie engañe, donde nadie le saque ventaja al prójimo y nunca se robe nada y haya honestidad perfecta. Imagínense el cambio en la sociedad, en la familia, en el vecindario, en la ciudad, en el país, entre las naciones. Esa va a ser la ley que va a regir al mundo, amigos míos. No dirás falso testimonio. Cuánto papeleo, cuánta burocracia para tratar de demostrar de que alguien no está engañando al otro, amigos míos. Tanta cosa que hoy hay que tener en cuenta. Y sin embargo, el corazón del ser humano no cambia porque no se ha arrepentido y esa ley todavía no está escrita en su corazón y en su mente y es la forma de pensar y de actuar. Pero hay quienes lo están haciendo, mis queridos amigos. Honra a tu padre y a tu madre. Imagínense uno, los hogares donde no hay adulterio, donde todos honran al padre y a la madre y a los abuelos. Cuánta armonía, cuánta paz en el hogar, cuánta paz en la sociedad, en los países, en el mundo. Ese es el camino de la paz. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo tienen, amigos míos. ¿Y quiénes son los que guardan eso? Son los que ahora entran en un pacto y que esas leyes están escritas en la mente y en el corazón. ¿Y qué ocurre con esas personas? Veamos lo que Jesucristo dice, mis queridos amigos. Esos son los tiempos de refrigerio que se acercan. El libro del Apocalipsis, capítulo 2. Vean ustedes estas palabras de Jesucristo, amigos míos, acerca del gobierno mundial que se acerca. Dice, capítulo 2 del libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 2 y versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea, tiene que vencer la transgresión de la ley y guardar ese camino. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Tengo mucho más que contarles, amigos míos, acerca de ese futuro glorioso de paz y de armonía que se acerca. Y no se olviden de solicitar el folleto Los 10 Mandamientos, mis queridos amigos, para que ustedes entiendan de la constitución futura del mundo. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día, mis queridos amigos y hermanos.